Sí, por supuesto. La neumonía es una infección de lo que nosotros llamamos el tracto respiratorio inferior, o sea, el tejido pulmonar. Si vos tenés una infección de la parte baja del pulmón, pero en el bronquio solo, es una bronquitis. Sí. Cuando se compromete el tejido pulmonar, que hay depósitos de mocos, eso es una neumonía, infección del tracto respiratorio inferior por múltiples causas, ¿no? Bien, ¿y una bronquitis puede derivar en una neumonía? No, en general lo que termina como neumonía empezó como neumonía. Bien. Lo que pasa es que según el método diagnóstico que vos uses, puede ser que las primeras 24 horas, por ser muy precoz el intento diagnóstico, no se vea y que después sí se vea, pero era neumonía de entrada. Bien, ¿y para diagnosticarla cómo hacen? ¿Con imágenes? ¿Con Sí. tomografía? Hay una tríada que es Sí. el cuadro clínico, cuando se logra la parte bacteriológica y las imágenes. Cualquier paciente que tenga fiebre, tos, catarro y una placa de pulmón como cosa más accesible, más económica, o una tomografía en muchos casos donde se ve la mancha de moco en el pulmón, no hay duda que tiene una neumonía. Bien, también hay que tener en cuenta la saturación, ¿no? La famosa saturación de la que aprendimos mucho durante la época del COVID. Sí. Claro, el tema es que ahí ya estamos hablando dentro de las neumonías de grado de severidad. Hay diferentes cosas que tienen que ver con la edad del paciente, con el germen que lo afecta, con la inmunidad previa, una persona que tenga una inmunosupresión, que tenga una enfermedad oncológica, que esté vacunado o no esté vacunado, va a tener más o menos severidad también según el germen que lo afecta. Y ahí influye la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, datos de laboratorio y la saturación, por supuesto, que a nosotros nos dicen, este paciente se vuelve a la casa y va a andar bien, Sí. este paciente se interna en la sala y hay que cuidarlo más, este paciente va a terapia intensiva o a respirador mecánico, hay que cuidarlo mucho más. ¿Qué pasa cuando la neumonía es bilateral? Eso ya de por sí habla de un grado de severidad, una neumonía lobar, a veces con algún germen como el neumococo puede también desencadenar una cosa grave, pero cuando es bilateral ya hablamos de otra severidad, más compromiso ventilatorio, más compromiso en la función pulmonar del paciente y en parámetros de laboratorio, hasta puede afectar el hepatograma, los glóbulos blancos, los iones, bueno, la función renal, diferentes cosas por ese compromiso severo que tuvo de inicio. Bien, Germán, hoy en el mundo, estadísticamente, viste que la mayor causa de muerte es el infarto, corregime si me equivoco, ¿no? La neumonía, ¿en qué lugar está? Y la franja etaria también, Claro. porque entiendo que se da más en niños menores de 5 años, de 2 y gente mayor de 65, Exactamente, ¿no? sí, sí. La neumonía es la tercera causa global de muerte, siempre las cardiovasculares están adelante, pero en cuanto a enfermedades infecciosas, es la primera causa de muerte, la neumonía. Y tiene una mortalidad global de un 8,5, 8,7% globalmente, pero por supuesto que un chico de 20 años puede tener una neumonía y le va a ir bien, pero arriba de los 65 años los riesgos son mayores y arriba de 80 la mortalidad es casi lineal. La mayoría tiene cierta severidad y una alta mortalidad. Hay dos cosas a tener en cuenta con esto. Primero, que si nosotros tenemos la mortalidad tan alta con neumonía, el foco tiene que estar en la prevención, no en apagar el incendio, en prevenirlo. La vacunación, la actividad física, el cese tabáquico son fundamentales. Y segundo, que hay un componente de mortalidad por neumonía. Nosotros miramos, ¿cuántos se mueren de neumonía estos 15 días? 8%. Sí. ¿Cuántos se murieron el primer año? 30%, 33%. Entonces, ¿pero cómo? Si la neumonía ya había pasado, claro, pero el que tuvo neumonía, ese año se puede morir. Se reinfartó, descompensó la EPOC, descompensó la diabetes, descompensó la falla renal. Entonces esos pacientes que tienen enfermedades asociadas se mueren por haber tenido neumonía ese primer año, pero su enfermedad. Pero la mortalidad se asoció a haber tenido neumonía, si no, no se nos morían. Ah, mira, qué importante lo que estás aclarando. Enfermedades asociadas. Sí, entonces, ¿y la vacunación para quiénes está indicada, sobre todo? Hoy en día hay un esquema de vacunación que es para todos los recién nacidos, con una vacuna muy segura y muy efectiva, y después en los que tienen más de 65 años, a todos, porque de vuelta la inmunidad que empieza a descender a los 30 años, después de los 65 se torna un poco crítica,
o en los que tienen enfermedades asociadas, el que fuma, el que tiene un HIV, una enfermedad oncológica, que tiene POC, falla cardíaca, porque de vuelta tienen más neumonías y se mueren por sus enfermedades descompensadas, ¿no? Entonces, esos grupos, o jóvenes con enfermedades asociadas, o ya mayores de 65 años, aunque no tengan enfermedades. Bien, ¿la bacteria es el neumococo? Esa es la bacteria más común y el germen que tenemos la posibilidad de vacunar. Sí. Pero hoy en día, en los últimos trabajos, se ve que las infecciones del parénquima pulmonar virales posiblemente sean la causa más común. El COVID, influenza, entonces vacunar contra el neumococo, sí, que protege contra la neumonía y otras infecciones, y no contra las bacterias, contra los virus, es incompleto. Todo el esquema vacunal que tenemos como prevención tiene que ser aplicado. Bien, ¿y cuál es el tratamiento? Porque supongo que si hay bacteria se da antibiótico y si la neumonía es viral. Algunas veces antivirales, como en la influenza, podemos usar oseltamivir, como se usó en la gripe A en aquel momento, o sostén en el COVID, que sabemos que se va a resolver, pero que tiene su gravedad. Entonces sostén mientras tanto. La única que cambia la evolución con un tratamiento antibiótico son las bacterianas, pero también el neumococo tiene una subespecie que es muy agresiva, sí, varias subespecies. Entonces la vacuna es importante, pero cuando el paciente tiene infección, la consulta rápida es importante, porque aplicar el esquema antibiótico en las primeras horas cambia la historia y eso muchas veces no depende del médico porque el paciente no va a la consulta. Bien, hablemos de eso justamente. ¿Cuáles son los signos de alarma que hay que tener en cuenta para consultar rápidamente? Un paciente que tiene fiebre alta o fiebre, porque también depende de la edad. Vos tenés un paciente de 80 años que tiene tos y catarro y no tuvo fiebre, pero está desorientado, es muy probable que tenga una neumonía y no tuvo fiebre. En cambio, si una persona joven tiene una neumonía, se manifiesta con fiebre. Tiene fiebre, no tiene otro foco, parece respiratorio, 12, 24 horas, no corrige, no sabe qué le está pasando, tiene que consultar. Bien. Es muy importante la consulta precoz porque el tratamiento precoz cambia la historia. ¿Y el famoso chiflido en el pecho o silbido sí, en el pecho también? Eso se asocia al broncoespasmo, sí, pero eso le pasa más a los que somos hiperreactores bronquiales. Ajá. Un paciente no debe esperar ese signo para consultar. El paciente no tiene silbidos, pero tiene tos y catarro, fiebre, no sabe la causa. Pasaron 12 horas, sigue, consulta. Nosotros le damos mucha importancia a la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Es como olerlo, como decir, mira, no lo veo bien, no sé si tiene una neumonía, pero fíjate, lo veo agitado, lo veo taquicárdico, le bajo la fiebre y le vuelve a subir, consulta, ya mismo. Bien, y cuando vos decís, y con esto termino, que cuando hablábamos para diagnosticarlo, ¿sí? Que me decías, en principio se hace un laboratorio, el cuadro clínico se estudia y se hace una placa o una tomografía. ¿Cuándo deciden pasar de la placa a la tomografía? Cuando nosotros tenemos un paciente que me parece que puede tener más riesgo por edad o por lo que sea, o por enfermedades asociadas, la tomografía me da más información, porque no solamente me hace un diagnóstico que a veces en la placa no se ve, sino que además me marca complicaciones, una abscedación, una cavitación, que es como un agujero en el pulmón, derrame pleural, compromiso bilateral. Entonces, la tomografía tiene mucho más información que la placa. Si es un paciente joven y cuando yo lo evalué no tiene signo de alarma, le puedo hacer una placa y esperar. Si es un paciente que tiene cierto riesgo, la tomografía nos va a marcar muchos más datos y a veces con el paciente de riesgo ni siquiera esperamos con la placa. Directamente tomografía y la información es muy superior. Bien, y el tratamiento antibiótico son 7 días de un antibiótico en especial, es el Optamox. Hoy, sí, la amoxicilina ácido-clavulánico es como la primera opción, pero el paciente que tiene algún inmunocompromiso se escalona para arriba, el que es fumador hay que pensar en un germen que no alcanza, el que tiene una enfermedad asociada, un germen que no alcanza. Entonces, hoy en día se sugiere, en el que se va a ir a la casa porque tiene ningún factor de riesgo, podemos usar amoxiclavulánico, cualquier marca. Sí. En el que se va a internar porque tiene algún factor de riesgo o algo cuando uno lo evalúa que no nos deja tranquilo,
estamos usando ya un tratamiento de 2 drogas combinadas, ¿no? Según el paciente, el germen que se sospecha y la severidad que encontremos en el momento de la evaluación.